¿Cómo hizo Saulo de Tarso para convertirse pasar de un perseguidor a un perseguido? ¿Qué fue lo que hizo durante esta situación y cómo Dios lo libró y cómo Dios lo protegió? Es lo que vamos a ver en la siguiente reflexión. Buen día, mi nombre es Saúl López Santizo, estoy aquí para presentarles una reflexión más con el propósito de que a través de la palabra de Dios nuestras vidas puedan ser edificadas, puedan ser construidas y puedan ser bendecidas de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos en este momento. Sabemos nosotros de que Saulo de Tarso, yendo hacia el camino a Damasco, tuvo un encuentro impresionante con Jesús, el Jesús resucitado. Después tuvo un seguimiento en la ciudad de Damasco por un discípulo anónimo, podemos decir que se llamaba Ananías. Él tocó la puerta y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Él, después de estas dos experiencias, fue bautizado en agua. Y voy a leer aquí versículo 19, capítulo 9 del libro de los Hechos, de ahí en adelante. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Después que él entonces es bautizado, toma alimento, dice que cobra fuerzas. El interés de Dios en Pablo y en todos nosotros es de que seamos nosotros fortalecidos integralmente, que nuestro espíritu, que nuestra alma y que nuestro cuerpo sean fortalecidos, como le pasó aquí a Saulo. Y además de toda la experiencia que había tenido, él se unió a un grupo de discípulos. Él entró a lo que llamamos nosotros un discipulado, y él empezó a predicar, a testificar, no solamente con su vida, sino que aquí tenemos el mensaje. Él les predicó en las sinagogas diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aprovechando la oportunidad que a él se le presentó, siendo él un rabino conocedor de las Escrituras, y teniendo él la oportunidad de hablar en las sinagogas, él empieza entonces a predicar. ¿Cuál era el mensaje entonces de Saulo? El mensaje era: Jesús es el Hijo de Dios. Esto tiene mucha importancia, porque decir que Él es el Hijo de Dios está diciendo que Él es Dios mismo. Está enseñando de que Jesús vivió una vida perfecta, una vida agradable al Padre, que Él fue como un cordero perfecto a la cruz del Calvario para sufrir una muerte expiatoria, o sea, en nuestro lugar, y que Él resucitó de los muertos como Dios, comprobando su divinidad. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruye a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí, está en Damasco, con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo, demostrando con las escrituras, del Antiguo Testamento. Versículo número 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Entonces, descriptivamente, Lucas nos está diciendo que después de muchos días, pero Pablo, en su carta a los Gálatas, en su capítulo número 1 y versículo 17, dice así: no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces aquí
Saulo va a Arabia, pero no es la Arabia que nosotros conocemos ahora, sino es una área desértica que está cerca de Damasco, donde él tuvo un retiro personal con el Señor y ahí recibe gran parte del Evangelio que él recibió por revelación del mismo Señor y que él nos escribe en las cartas apostólicas. Después de esto, entonces regresa a Damasco y empieza la persecución contra él. Dice que ellos tramaron deshacerse de él. Pero aquí está la providencia de Dios, la protección de Dios. Vamos a ver cómo Dios lo protege aquí. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla. Lo sacaron bajándolo en una canasta. Entonces, vemos aquí la forma que Dios utiliza para librar a su siervo que está en peligro. Utiliza una forma muy sencilla, una forma no es sobrenatural, una forma humilde, pero lleva mucha creatividad porque tienen un canasto ahí y lo sacan de una abertura. Las ciudades estaban fortalecidas, eran murallas alrededor, tenían unas grandes puertas. Esas puertas estaban más adelante en Corintios se explica de que el gobernador había puesto gente ahí que cuidara, soldados que cuidaran ahí la ciudad para que al entrar o salir Saulo lo mataran. Pero dice que ellos lo bajaron en una canasta. Entonces, luego dice, versículo 26, Hechos 9, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Viene otro problema aquí de Saulo, y es que cuando alguien es recién convertido necesita ingresar a un grupo donde se sienta parte de él y donde tenga pues el afecto y todo esto, pero viene el problema que no querían juntarse con Saulo porque no creían todavía que él era convertido, acababa de ser un gran perseguidor. Pero vamos a ver aquí la solución que Dios tiene a través de sus mismos siervos, de sus mismos hijos. Nosotros podemos ser también instrumentos para llevar a otros según las necesidades de los otros, emocionales, materiales, lo que sea. Pero Bernabé, dice aquí, le tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí a Bernabé, que es el hijo de consolación, según le decían los mismos apóstoles. La palabra Bernabé en arameo significa hijo de consolación o hijo de profecía. Este tuvo la sabiduría y el amor de tomar a Saulo y llevarlo. Más tarde, en Gálatas 1:18, Pablo dice así, dice que cuando 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Aquí estuvo solamente 15 días con los apóstoles, Pedro, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Luego dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Entonces él aquí pues ya está con los discípulos, ya lo están reconociendo, pero viene otro problema, los judíos que están en Jerusalén. Dice, versículo 29, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, o sea, los judíos
cultura y de lengua griega. Mas estos intentaban matarlo. Aquí viene otra persecución. Entonces vamos a ver, aquí dice, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo envían a Tarso. Los mismos hermanos lo ayudaron, pero también para complementar podemos leer también Hechos 22:17 en adelante, que el mismo Saulo está dando su testimonio y lo narra en esta forma. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, mire, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, o sea, tuvo una visión en oración y el Señor le decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. El Señor nos puede hablar a nosotros cuando tengamos necesidades urgentes y le busquemos en oración. Él es el mismo, Él todavía nos sigue hablando en sueños, en visiones y en profecías, que es el lenguaje del Espíritu Santo. Lo mandan entonces a Cesarea, que es una ciudad que queda al norte, y luego lo envían a Tarso. Pero Saulo pasa en estas ciudades no solamente como paseando, sino que predicando el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y para concluir, aquí el escritor nos dice lo siguiente: entre tanto, la iglesia gozaba de paz. O sea, la paz es algo que nos da a nosotros gozo y es algo que necesitamos tener en nuestro interior. No depende de las circunstancias exteriores, ni siquiera de la persecución, sino la paz es una paz con Dios a través de Jesucristo. La iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, era construida, era fortalecida. ¿Por qué era edificada? Porque andaba en el temor de Dios. El temor de Dios es el respeto a Dios, es la obediencia de su palabra. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice, andando en el temor de Dios y en la fortaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar y nos puede fortalecer. Para concluir, entonces, queremos que Dios te bendiga en esta hora y hemos aprendido que los primeros años de conversión de Saulo fueron de bendición, porque había una protección natural, pero también sobrenatural de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que aman a Dios y tienen un propósito, Dios los cuida, los protege, y que Dios te bendiga en esta hora. Esperamos que puedas seguirnos, que puedas escuchar este video si así lo deseas otra vez, que lo puedas compartir, que escuche los anteriores, y si alguien no se ha inscrito, que se pueda inscribir al canal, siempre haciéndole un clic a la campanita de las notificaciones.